Buenas noches. Hola, buenas noches con todos. Bienvenido, Brian. Bien, señores, nos habíamos quedado en esta parte estábamos hablando de la clasificación de las cuentas contables, ¿no? A ver, bien, señores, ¿alguna consulta referente al curso? Bien, señores, entonces iniciamos, ¿ya? Iniciamos con nuestra clase programada para el día de hoy. Vamos a profundizar un poco de la clasificación de cuentas, ¿ya? Clasificación de cuentas contables, ¿no? A ver, quién me dice para qué sirven las cuentas contables? A ver. A ver, señores, participen, ¿ya? Participen. Una vez más, ¿para qué sirven las cuentas contables? Buenas noches, profesor. Sirven para Sí. identificar las operaciones, ¿no? Del movimiento o los registros contables. Ya. Muy bien. Efectivamente, las cuentas contables sirven para poder registrar los distintos acontecimientos que ocurren dentro de una empresa, ¿no? En este caso, estamos hablando de actividades económicas, ¿no? Como compra, venta, que suceden por su propia naturaleza o por el propio funcionamiento de la empresa, ¿cierto? Entonces, todas esas actividades se tienen que registrar para obtener reportes, ¿no? Entonces, para poder registrar esas operaciones, se necesita de una codificación. Dentro de esa codificación existe este plan contable general empresarial, el cual ayuda, pues, a tener una estructura ordenada de todos los registros, ¿no? Y de manera cronológica, ¿no?
¿Ya? Entonces, esa es la finalidad de las cuentas contables y, lógicamente, están estructuradas, tienen una estructura tanto en el activo como en el pasivo, en el patrimonio, y si hablamos de resultados, hablamos de ingresos y de gastos, ¿no? Entonces, decíamos en la clase anterior, habíamos revisado las cuentas contables del estado de situación financiera. Entonces, como pueden ver, como esto de aquí, toda esta clasificación, este resumen, es pues las cuentas que se utilizan dentro de la determinación del estado de resultados, ¿no? No, perdón, el estado de situación financiera, ¿no? Del estado de situación financiera. La elaboración del estado de situación financiera, pues, está conformado por las cuentas del elemento 1, 2, 3, 4 y 5, ¿ya? Entonces, eso es fundamental, saber identificar, cuando vemos un estado de situación financiera, identificar qué cuentas conforman ese estado de situación financiera. Pero si vemos una, llámese una cuenta del elemento 6, no refleja en el estado de situación financiera, ¿no? Sino refleja en el estado de resultados integrales, ¿no? Entonces hablábamos de este pequeño cuadro. Entonces, habíamos dibujado el estado de situación financiera que antes se le conocía como balance general, ¿no? Anteriormente se conocía el balance general, ¿no? Pero hoy en día es estado de situación financiera, donde conforma la estructura del activo. Dentro del activo se utilizan pues las cuentas del elemento 1, o sea, del elemento 1, del elemento 2 y del elemento 3. Todos los registros que aparecen de estos tres elementos siempre van a estar acumulados dentro del activo. ¿Ya? Dentro del activo. Y luego, por otro lado, aparecía pasivo. ¿No? Pasivo. Y el pasivo decíamos que estaba conformado por el elemento 4, ¿no? Por el elemento 4, ¿no? Que agrupa toda esa cuenta del 40 a 49. ¿Ya? A ver. Un ejemplo, hablemos de una empresa. A ver, preguntas, señores. Un ejemplo de un activo de una empresa. Denme un ejemplo. O nómbrenme un ejemplo de un activo de una empresa. Profesor, la camioneta. No logro escucharle bien. A ver, a ver. Una camioneta, profesor. Ya, una camioneta. Ya. ¿Otro? ¿Alguien más? Equipos de cómputo. Computadoras, ya. Ya. A ver. ¿Alguien más? Ya. Y si yo tengo dinero en caja, ¿será parte del activo?
A ver, ¿será parte del activo si yo tengo un dinero? Claro, el dinero que uno posee, la empresa que posees, forma parte del activo, ¿no? Si definimos un poco el activo, es todo lo que uno puede tener, es todo lo que uno posee, ¿no? Que con eso puede hacer funcionar sus actividades. En este caso, si hablamos de como una persona, como nosotros, como cualquier persona, si contamos con dinero, nosotros podemos, pues, hacer nuestra vida día a día, ¿no? Entonces, es lo mismo la empresa, si cuenta con dinero, también va a hacer sus actividades económicas. Entonces, forma también parte del activo, ¿ya? Luego, si hablamos, a ver, si tengo una deuda con la SUNAT, ¿qué será? A ver, deuda con SUNAT. Ya, vamos a hablar qué es un impuesto. Hablemos de estos dos. Estamos hablando, chicos, de activo y pasivo. Pero primero estamos hablando del activo. Pero les pregunto, ¿una deuda de SUNAT será para la empresa? Una deuda es un pasivo, profesor. Pasivo. Ya. Es un pasivo y a la vez es una obligación, ¿no? Es una obligación. Entonces, el pasivo conforma todo lo que son las obligaciones que tiene la empresa. ¿Ya? Seguimos con los mismos ejemplos. ¿Ya? Tenemos deudas con proveedor. También es un pasivo, ¿no? Deuda con, en este caso vamos a decir, deuda con el personal. Tenemos deuda con el personal, en este caso tema de sueldos, también conforma un pasivo. Y ahora tenemos una deuda con el banco. También conforma un pasivo. Pero dentro del activo, decíamos que se clasifican en dos partes o dos puntos muy importantes, ¿no? Los cuales eran activo no corriente, activo no corriente, perdón, activo corriente, primero corriente, y luego activo no corriente. ¿Cierto? Con los mismos ejemplos, una camioneta, una computadora y dinero. Una camioneta, ¿qué será? ¿Activo corriente o activo no corriente? A ver, la camioneta. Activo no corriente, profesor. Ya, activo no corriente, la camioneta. Listo. Ahora, la computadora, igual, ¿no es cierto? Equipos de cómputo. Equipos cómputo. Dinero, activo corriente. ¿Por qué? Porque está en constante circulación, ¿no? También conocido como activo circulante, ¿no? O sea, está en constante movimiento, ¿no? Con lo mismo, pasamos a pasivo. Dentro de pasivo, a ver, una deuda que tenemos con la SUNAT, primero pasivo corriente, pasivo no corriente.
Pasivo corriente, deuda con SUNAT. ¿Será pasivo corriente, pasivo no corriente? A ver, pasivo corriente, pasivo no corriente. Obligaciones con la SUNAT. Tema de impuestos. Para ser un poco más detalloso, vamos a hablar de, en este caso, IGB. IGB y renta mensual. ¿Ya? Entonces, si estamos hablando de obligaciones mensuales, se convierten en un pasivo corriente, ¿no? Entonces, IGB y renta. ¿Ya? Ahora, con el proveedor. Vamos a decir crédito obtenido por a 90 días. A 90 días. ¿Qué sería? ¿Pasivo corriente? ¿Pasivo no corriente? A ver, ¿pasivo corriente o no corriente? Pasivo corriente, profesor. Ya. A ver, Diana, ¿no? Diana, ya. ¿Por qué pasivo corriente? No sé si estoy en lo cierto, pero ¿por qué es en el corto plazo? Los Ya, pasivos corrientes. ya. Está bien, Diana. Claro, lógicamente es porque es una deuda a corto plazo. Ya son obligaciones que normalmente son, pues, cotidianos, ¿no? Son a corto plazo. ¿Cuándo se considera que son corto plazo? Inferior a un año, ¿no es cierto? ¿Ya? Proveedores. Ahora, deuda con personal. Eso sí es pasivo corriente. ¿Por qué? Porque mes a mes tenemos que pagar como empresario al personal, ¿no es cierto? Obligaciones con el personal. Pues obligaciones con personal. Lo último, deuda con el banco. Es una deuda, es un préstamo que tiene la empresa con el banco. Préstamo por, vamos a decir que sea 5 años. 5 años. Superior a un año, una deuda, una obligación que contrae la empresa es pasivo, no corriente. ¿Cierto? Entonces, en este caso, cuentas por pagar o deudas financieras, ¿no? Deudas financieras. Ya. Entonces, de esta manera se va conformando el estado de situación financiera, ¿no? Luego aparece patrimonio, ¿no? Patrimonio. A ver. El patrimonio a ver, ¿qué cosas conforman el patrimonio? A ver, si hablamos de una empresa. Uno sería el capital inicial, ¿no es cierto? Luego, si hubiera aumento de capital, que pocas empresas hacen el aumento de capital, pero esto sí tienen todas las empresas el famoso resultados, ¿no? Resultados de ejercicios anteriores o acumulados, ¿no? Entonces, esto conforma el patrimonio. Y ahora, si nos vamos a nuestra clasificación de cuentas, pasivo, toda esta parte, perdón, activo,
toda esta parte. Estaríamos hablando del elemento 1 y del elemento 2, ¿no? Y si hablamos aquí, activo no corriente, estaríamos hablando del elemento 3, ¿no? Del elemento 3 que están de cuenta 30 hasta 38, con excepción de 39, ¿no? Ya más adelante vamos a ver. Porque hay excepciones, ¿no? Hay cuentas que tienen ciertas excepciones, ¿no? En este caso, el 39 tiene una particularidad. Ya. Pasivo. Si hablamos de pasivo corriente, estaríamos hablando del elemento 4, pero que éstas tengan circulación inferior a un año, ¿no? ¿Ya? ¿Puede haber préstamos bancarios? Claro, puede haber a corto plazo, ¿no? Puede haber, qué sé yo, un año de préstamo, ¿no? ¿Ya? Entonces, según el caso que se presenta, uno tiene que determinar, ¿no? En la contabilidad, por un lado es el catálogo de cuentas, por un lado es el tema de dinámica de cuentas, y por otro lado es el tema de análisis, ¿no? Bastante define una operación de un asiento contable el tema de análisis, ¿no? De poder interpretar de manera adecuada, ¿no? Es más, si existe alguna controversia o dudas, lo que prevalece son las NIF, ¿no? ¿Ya? Y lógicamente, pues aplicando los principios de contabilidad, ¿no? Los principios de contabilidad, ¿no? Pero existe también una dilema en el tema de, en este caso, si hablamos, cuando existe auditoría por parte de la SUNAT, o cuando existe revisión de documentos por parte de la SUNAT, a la SUNAT no le interesa mucho, en pocas palabras, la SUNAT no te revisa por el tema del NIF, ¿no? Sino más por el tema tributario, en materia tributaria, ¿no? Pasivo no corriente también conforma el elemento 4, ¿no? Patrimonio, dentro del patrimonio, elemento 5, ¿no? Y estas deben cumplir este famoso partida doble, ¿no? O igualdad, ¿no? Equilibrio en este caso, ¿no? Debe existir una igualdad. Aquí será el mismo importe cuando realizas el famoso cierre o cuadra de tus estados financieros, en este caso el estado de situación financiera, ¿no? Bien. Ah, chicos, ¿preguntas? ¿Seguimos? Bien. Cuando hablamos, seguimos hablando de las cuentas. Si hablamos de las cuentas contables, clasificación de cuentas contables, ¿no? Seguimos hablando, clasificación de cuentas contables, y hablamos elemento 1,
Hasta aquí vamos a ver. A ver, el elemento 1 es todo referente al activo disponible, ¿no? Activo disponible. ¿Ya? Activos que están en circulación y que están disponibles para ser usado o que son exigibles, ¿no? Exigibles. A ver, ¿por qué exigibles? A ver, alguien me dice por qué exigibles. Activo disponible y exigibles, ¿no? ¿Por qué? A ver. Chicos. Señores. Del elemento 1. Estamos hablando del elemento 1, ¿no? Activo disponible, ya hemos dicho, porque son disponibles para el uso, ¿no? Y así como son disponibles para el uso, son exigibles. ¿Y cuándo se convierten en exigibles? Cuando aparece una cuenta por cobrar. O sea, tú tienes el derecho de cobrar a tus clientes porque has hecho una venta. Puede ser en este caso una venta al crédito, ¿no? Disponibles porque existen, pues, en este caso, activos que si se trata de dinero, están disponibles para poder realizar una compra o algún tipo de pago. Y si se trata de mercadería, están disponibles para poder vender. Entonces, todo eso, lo que acabo de nombrarles, tanto el dinero como mercadería en este caso, stock, están dentro del elemento 1, por eso se convierte en el activo disponible. Y si hay una deuda por cobrar o una cuenta por cobrar, son exigibles, ¿no? ¿Ya? Elemento 2. Activo realizable. ¿Por qué será activo realizable? A ver. Si hablamos de materia prima, en este caso, si hablamos, para ser más exacto, de la cuenta 24, materia prima, una empresa industrial, esa materia prima forma parte del activo de una empresa, ¿no? Y eso, después de realizar el proceso adecuado de transformación, se convierte, pues, esa materia prima es un activo realizable, ¿no? Que luego va a ser transformado, ¿no? Elemento 3. En este caso es un activo inmovilizado. ¿Ya? Inmovilizado porque dentro de estos están, pues, están registrados todo lo que cuenta la empresa, como por ejemplo, si cuenta con un equipo de cómputo que va a ser utilizado para la oficina, estaría dentro de este elemento. Y si la empresa cuenta con una unidad de transporte o maquinaria, estaría dentro de este elemento, ¿no? Y si realizamos una compra de un activo, en este caso de un vehículo, también se registraría dentro de este elemento 3, ¿no? Por eso se denomina activo inmovilizado, ¿no? Elemento 4, ya sabemos todos que forma parte del pasivo. ¿Ya? Pasivo, por el mismo hecho de la actividad económica que se dedica a la empresa, pues contrae obligaciones con terceros en este caso. Si hablamos de terceros, estamos hablando de SUNAT, por parte tributario, estamos hablando de proveedores, de nuestros proveedores, también estamos hablando
de obligaciones que contraemos con nuestros personales, con nuestros trabajadores, y si por un caso también tenemos algún tipo de deuda con los bancos, también está dentro de este elemento 4. Lo más conocido, ¿no? Lo más típico que ocurre dentro de una empresa, ¿no? Por no decirlo, en todas las empresas siempre pasa estas obligaciones, ¿no? Como es con la SUNAT, con el personal, con los proveedores, con los bancos, y puede haber también otras obligaciones, ¿no? ¿Ya? Dentro del elemento 5, patrimonio, dentro de ese registro, pues aparece todo lo que es el aporte de capital. El aporte de capital puede ser el aporte de capital inicial, puede ser el aporte de capital de todos los socios que a un inicio hayan aportado, o puede ser las utilidades que puede tener la empresa de los ejercicios anteriores, ¿no? Por eso hay una parte donde habla de resultados acumulados, ¿no? ¿Ya? Pasa lo mismo también si es que existiera pérdidas, ¿no? Pérdidas también está dentro de este elemento 5 que aparece como resultados negativos del ejercicio, ¿no? Y si hablamos de resultados, esta información viene del estado de resultados integrales, ¿ya? De este estado de resultados integrales vienen los resultados, ¿ya? Y resultados luego se convierten dentro de una de las casillas, dentro del elemento 5, dentro del patrimonio, ¿no? ¿Ya? También hay que revisar esta ecuación contable, ¿no? Dentro del estado de situación financiera también aparece este estado de la ecuación contable, que también es bien conocido. Ecuación contable, ¿no? La ecuación contable no es más que esta fórmula que ya me imagino que tal vez ustedes ya hayan visto. Activo. El activo nos dice que es igual al pasivo más patrimonio, ¿no? Esta ecuación bien conocida, entonces esta ecuación se debe cumplir no solo al realizar pues el estado de situación financiera, ¿no? Sino también a la hora de poder analizar, ¿no? Esta ecuación es bien típico que debemos saber, ¿no? Son reglas que tenemos que conocer, ¿no? También activo está conformado o es igual al pasivo más, en este caso, capital más resultados, ¿no? Ya. También activo es igual a pasivo más capital más resultados, ¿ya? Dentro de resultados tenemos pues
si hablamos de resultados, aquí tenemos el estado de resultados, integrales, ¿no? El estado de resultados integrales, ¿no? Que por su naturaleza existen dos, ¿no? El estado de resultados integrales por función y por un lado por naturaleza, ¿no? ¿Ya? Y también el activo se puede decir que es igual al pasivo más más, en este caso, capital, más ingresos menos gastos. Entonces, esta tres ecuación contable, que son los más conocidos y los más cotidianos, es importante saber cómo funciona en realidad, ¿no? Cómo funciona el estado de situación financiera. ¿Ya? ¿Preguntas, chicos? Seguimos hablando de estos 5 elementos. Si nosotros, a manera de resumen, si hablamos nosotros de manera de resumen de esta manera, en este caso activo, pasivo, activo, pasivo, patrimonio, no, estos tres, ¿no? Activo, pasivo, patrimonio. Elemento, cuentas, en este caso cuentas contables, ¿no? El elemento 1, dentro del activo está del elemento 1 al elemento 3, ¿no es cierto? Que conforman las cuentas del 10 al 38 en este caso, ¿no? ¿Ya? Si hablamos de pasivo, estaríamos hablando del elemento 4, ¿no es cierto? Del elemento 4, ¿no? Y si hablamos de cuentas, estaríamos hablando de la cuenta 40 al 49, ¿no? Y si hablamos de patrimonio, estaríamos hablando del elemento 5 a la cuenta, en este caso de cuenta 50 al 59, ¿no? ¿Ya? Entonces, de esta manera, a manera de resumen, están clasificadas las cuentas de estos 5 elementos que conforman el estado de situación financiera, ¿no?
Bien. ¿Alguna pregunta? Seguimos. Entonces, cuando ocurre un hecho, entramos a esta pregunta. ¿Cuándo pasa estas cosas, no? A ver. Veamos aquí. Activo. Perdón. Elemento. Activo. Pasivo. Patrimonio. Bueno, primero vamos a trabajar con estos tres, ¿ya? Luego vamos a ver el tema de ingresos y gastos. ¿Ya? Bien. Debe y haber, ¿no? Ya. Debe y haber. Entonces, Hansing. Debe y haber. Estamos por aquí. Cuando un activo, en este caso estamos hablando de las cuentas del activo de aquí, fíjense. Cuando vemos una cuenta, un registro en este caso, ¿ya? Estamos hablando ya de registro de un asiento. De un registro de un asiento, ¿ya? Registro de asientos. ¿Cuándo es la pregunta? Cuando vemos una cuenta del activo en el lado debe, significa que nuestro activo va en aumento, ¿no? Va subiendo, ¿ya? Y si ese mismo activo, esa misma cuenta, vemos en el lado haber, significa que nuestro activo va disminuyendo, ¿no? ¿Ya? ¿Qué pasa con el pasivo? Si vemos un pasivo, en este caso, en el lado debe, significa que el pasivo está en disminución. O sea, nuestra obligación va disminuyendo, ¿no? Y si vemos un pasivo en el lado haber, significa que este pasivo va aumentando. O sea, las obligaciones de la empresa van aumentando. ¿Ya? Y si vemos el tema de patrimonio, en el lado debe, significa que el patrimonio va disminuyendo. Si vemos en el lado haber, significa que va en aumento. Estas normas, o esta norma, o esta forma de resumir, cuando ocurre un hecho, tienen que saber identificar. ¿Ya? Entonces, si ven un registro con la cuenta, en este caso hablemos de la 10, ¿ya? Si vemos ya, mira, a ver, vamos a ver.
Ya. Fíjense. Ahora hacemos un pequeño asiento, ¿ya? Un asiento. A ver, vamos a ver qué es lo que ocurre, qué es lo que pasa. Un asiento contable, ¿ya? Un asiento contable. A ver, vamos a hacer de una, en este caso, si hablamos de activo, pasivo, patrimonio, de una cobranza, ¿ya? De una cobranza. Es decir, la empresa ha realizado una cobranza que tenía una cuenta por cobrar por el importe. En este caso hablemos un monto pequeño. Vamos a hablar con 1000 soles. Ya, 1000 soles. Chicos, entrando ya al plan contable. ¿Qué cuenta se utiliza cuando nosotros registramos una cobranza? A ver, ¿qué cuentas utilizamos cuando nosotros realizamos una cobranza de un cliente que nos debe? ¿Alguien? ¿Qué cuentas contables utilizamos? A ver. ¿Nada? Diana. Liz. A ver, participen. A ver, manera de recomendación. Mejor es equivocarse que no decir nada. ¿Por qué? Porque cuando tú te equivocas, te va a enseñar más o vas a aprender más. ¿Ya? Profesor, en la cuenta 10, cobramos con la cuenta 10. Ya, muy bien. Con la cuenta 10, ya. Cobramos con la cuenta 10 y sale la cuenta 12, ¿no? Hablemos de cuentas principales, no entramos a detalles, ¿no? Con 1000 soles aparecería por aquí y 1000 soles aparecería por aquí, ¿no? Aquí sería debe y aquí sería haber, ¿no? A ver, este pequeño, o este pequeño registro vamos a analizar qué es lo que pasa. ¿Ya? A ver, hay dos cuentas del activo, tanto la cuenta 10 como la cuenta 12, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si en una cuenta del activo vemos reflejado en el lado debe, significa que el activo va en aumento, ¿no? Pero si ese mismo activo o pasa a otra cuenta del mismo activo, del activo, vemos en el lado, a ver, ¿qué pasa? Pasa que ese activo va en disminución, ¿no? Va disminuyendo, ¿no? A ver, Profesor, entonces sería una 42. ¿perdón? Sería una 42. 10. 42. ¿Dónde sería 42? ¿Aquí? 12. En el lugar del 12. En el lugar de 12. Ujú. Ya. A ver, Diana, ¿tú qué dices, Diana? Es un activo, profesor. Estaría bien Ya, ese cuadrito. ya. La 42 usaría para pagar
iría más bien en el debe. Y en el haber saldría el 10, ¿no? Porque estaríamos pagando. 42, utilizaríamos nosotros cuenta 42 cuando se trata de cuentas por pagar, ¿no? En este caso, nosotros estamos desarrollando una cobranza que anteriormente teníamos por cobrar, ¿no? A nuestro cliente por 1000 soles. Entonces, ingresa dinero y sale cuentas por cobrar, ¿no? Ingresa efectivo y sale una cuenta del activo también, pero que anteriormente era una cuenta por cobrar, ¿no? Y ahora ya sale, desaparece. Ya. A ver. 42, cuando se trata algo por pagar, ¿ya? O sea, por pagar, en este caso, a nuestro proveedor. Cuando realizamos una compra, ¿ya? Estamos hablando, en este caso, de ingresos y de cobranza, ¿no? Antes de esta cuenta, estaba así, ¿no es cierto? A ver, de la siguiente manera estaba, ¿no? Estaba 12, 40 y 70, ¿no? De esta forma estaba conformado esta cuenta, ¿no? Entonces, estaba aquí 1000 soles. En este caso, estaba de esta manera estaba, ¿no? Antes de realizar este registro pequeño de aquí, estaba de esta manera. Entonces, cuando nosotros analizamos esto, solo estamos hablando de esto de activo, pasivo y patrimonio. Todavía no entramos a ingresos ni gastos, ¿no? ¿Ya? Entonces, si nosotros vemos una cuenta aquí, cuenta 12, que es cuenta del activo, cuentas por cobrar, significa que nuestro activo va aumentando, ¿no? Esta tablita de aquí. Entonces, sería bueno si ustedes todavía recién están agarrando la onda de registrar los asientos contables, sobre todo, tengan a la mano siempre este pequeño cuadro y este pequeño cuadro, ¿no? Luego, también deben contar con el plan contable general empresarial, ¿no? Eso sí, de ley, tienen que contar con eso, ¿ya? Entonces, significa que nuestro activo va en aumento, ¿no? Y este activo vamos a cobrar. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros cobramos? Ya se convierte en efectivo, ¿no? Ya se convierte en efectivo, ingresa un efectivo, pero esto tiene que salir para que desaparezca. Mira, fíjense, cuando está al lado haber y lado debe y haber, se saldan y se convierten en cero. Solo queda de 10, ¿no? Por 1000 soles. ¿Ya? Entonces, este registro, si vemos, 10 también es del activo, elemento 1, vemos en el lado debe, va aumentando, ¿no? Pero vemos una cuenta que teníamos anteriormente por cobrar, 12 por 1000 soles, en el lado haber, va disminuyendo. O sea, ha desaparecido esto de aquí, esto, ha desaparecido esto, y se han convertido en efectivo. Entonces, en el activo se ha acumulado 1000 soles, ¿no? Y en el estado de resultados, ¿dónde reflejaría esto? Aquí. Dinero, este lado de aquí, ¿no? 1000 soles, ¿no? ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Está bien? Ya. Ahora, si observamos, a ver, vamos a hablar en este caso de la misma cuenta 40, ¿ya? De aquí, de esta misma cuenta de aquí, vamos a hablar de esta cuenta de aquí, ¿ya?
¿Qué ocurre con esta cuenta? Esto es del elemento 4 y es un pasivo, ¿no? Esta cuenta, 40. ¿Ya dónde está? Aquí está, aquí, ¿no? Aquí. Ya, para diferenciar vamos a resaltar. Vamos a resaltar. Fíjense. Para poder comparar, ¿no? Vamos a poner este color. ¿Ya? Ahora sí, ¿no? Bien. Entonces, si hablamos de esta misma cuenta 40, ¿dónde aparece? Aparece en un pasivo. Elemento 4 ya está dentro de este grupo de cuentas, ¿no? 40. ¿Ya? ¿Y qué nos dice la regla? Cuando vemos una cuenta 40 en el lado debe, seguimos con esto, en el lado debe, dice que va disminuyendo, ¿no? A ver, perdón, en el lado haber, estoy confundiéndome, perdón. Cuando nosotros vemos esta cuenta de 40 del elemento 4 en el lado haber, fíjense chicos, el pasivo va en aumento, ¿no? O sea, tus obligaciones van aumentando, ¿ya? Pero ¿qué pasa si esto vemos en el lado debe? Este pasivo va en disminución, ¿no? Va disminuyendo, ¿ya? ¿Y cuándo ocurre esto? ¿Cuándo disminuye? Por ejemplo, vamos a decir, ¿no? Es un caso así, nada, suelto. Vamos a decir que este IGB vamos a pagar, estamos pagando, ¿ya? Esta cuenta 40 corresponde a tributo, ¿no? En este caso IGB, ¿no? Chicos. ¿Alguien tiene alguna duda con este registro de 12, 40, 70? Está bien, ¿no? ¿A qué se refiere este registro 12, 40, 70? A ver, ¿en qué registro se utiliza o en qué caso? No quiero que se pierdan. A ver, díganme, ¿en qué caso se utiliza ese 12, 40, 70 y esta cuenta como está registrado así? ¿Nadie? Brian Ventas. ¿Ya? Este registro de aquí viene de una operación de ventas. ¿Ya? De una operación de ventas. Entonces, cuando tú realices una venta, automáticamente nace un IGB por pagar, o sea, una obligación con la SUNAT. ¿Por qué? Porque cuando tú realizas la venta estás cobrando a tu cliente, estás cobrando dentro de lo que tú estás cobrando, en este caso 1.000 soles, incluido el IGB, ¿ya? Hay un porcentaje de ese 18%, no te corresponde a ti como empresario, o sea, como dueño de negocio, solo es un momentáneo que tú utilizas, ¿no? Que tú lo tienes en tus manos, ¿no? Luego tienes que realizar un pago a la SUNAT. Claro que lógicamente realizando todas las liquidaciones de impuestos de mes a mes, ¿no es cierto? Entonces, esta cuenta 40 conforma parte del tributo una obligación con las SUNATes, en este caso IGB, ¿no? Ya, y esa obligación se convierte en pasivo, ya, y ese registro se registra con la cuenta 40 del elemento 4, y cuando aparece en el lado haber, nace una obligación y aumenta una obligación, un pasivo. ¿Ya? Y si queremos que esto disminuya o desaparezca, tendríamos que cancelarle, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros cancelamos, ¿qué pasa? A ver, vamos a ver. Si nosotros pagamos, ingresa a la cuenta 40 y sale una cuenta del activo, porque vamos a pagar con un efectivo, en este caso con 10, ¿no es cierto? Por ese importe, 152.54,
152.54, ¿no? Y en esta pequeña operación, esto es pago de IGB, ¿ya? Pago de IGB. Esto es una venta. Y aquí arriba es cobranza, ¿no? ¿Ya? ¿Qué ocurre en este hecho? Luego de haber realizado la venta, ya hemos pagado el IGB, ya hemos pagado y hemos registrado en el asiento contable. Cuando vemos la cuenta 40 en el lado debe, significa que ha disminuido nuestro pasivo. ¿Ya? Pero para poder disminuir ese pasivo, esa obligación, nace un dinero, o sea, sale un dinero de una cuenta del activo, ¿no? Y si una cuenta del activo vemos en el lado haber, significa que ese activo ha disminuido, ¿no? Por este importe, ¿no? ¿Ya? Entonces esta regla es importante. ¿Ya? Dominar, saber, una vez que domines, los asientos van a ser sencillos. Chicos, consultas, preguntas. A ver, hablemos de patrimonio entonces, ¿ya? Patrimonio, ¿qué pasa con patrimonio? ¿No? Vamos a decir un aporte de capital, ¿ya? Vamos a hablar de un aporte de capital por el dinero, ¿ya? Aporte de capital. Capital inicial, ¿ya? Un aporte de capital inicial, cuando ya cancelan, pagan los, en este caso, los socios, o el propietario, o quien ha constituido, tal vez puede ser una IRL, que es una empresa individual, un solo dueño, o puede ser una persona natural, que haya aportado cierto capital, o si se trata de sociedades, también podemos hablar de 2 a más socios, ¿no? Ya. En este caso hablemos que sea para el importe mínimos, ¿ya? Vamos a hablar de mínimos, ¿sí? Entonces, ese aporte de capital para hacer el asiento de apertura, registramos de la siguiente manera, ¿no? Ingresa ese dinero y sale las 50, ¿no es cierto? Por el importe de 3.000, vamos a trabajar con 3.000 y 3.000, ¿ya? A ver, ¿qué pasa en este pequeño asiento? Fíjense. Una cuenta del elemento 1, cuenta 10, va reflejado en el lado debe, quiere decir que este activo, su activo de esta empresa, ha aumentado, ¿no? Por el mismo hecho, por el primer registro, ¿ya? Y vemos una cuenta del activo, en este caso del activo, del elemento, en este caso del patrimonio, perdón, del patrimonio, del elemento 5, cuenta 50, y reflejado en el lado haber, significa que el patrimonio aumenta, ¿no? ¿Ya? ¿Sí, chicos? ¿Bien? A ver, con estos registros vamos a ver qué pasa cuando nosotros con este mismo ejercicio, con estos mismos registros, hacemos esto de aquí. A ver, ¿qué pasa? A ver. Vamos a iniciar de aquí. Aporte inicial. ¿Qué pasa? Ocurre aquí, ingresa 10 por el importe de
3.000 soles, ¿no es cierto? 3.000 soles y como capital inicial parece 3.000 soles. ¿Ya? Luego, ocurre un hecho de una venta. ¿Ya? Pero para venta tendría que haber una mercadería, ¿no? Ya, pero bueno, vamos a registrar con lo que tenemos. A ver, ¿qué pasa? Una 12 va a aparecer aquí, cuentas por cobrar, ¿no es cierto? Por el importe de 1.000 soles. ¿Ya? Una 40 va a aparecer por aquí, IGB de renta, por el importe de 152.54. ¿No? Una 70 no lo vemos porque esto va esto es parte del estado de resultados, ¿no? Estado de resultados integrales, ¿no? Ya. Luego, vemos una cobranza, ingresa dinero. Cuando ingresa dinero, se supone que esto aumenta, entonces sería 4.000, pero ocurre que desaparece un 12, sale, entonces esto se convertiría en 0. ¿No? ¿Ya? Luego aparece un pago de un IGB, de un impuesto, ¿no? ¿Qué pasa? Pasa que esto de aquí desaparece, se convierte en 0. A ver, ¿por qué dirán? Fíjense, aquí sale y aquí ingresa. Ambos se saldan y se vuelven 0, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, desaparece, pero disminuye una 10. Entonces, en este caso, aquí sería menos este importe, ¿no? 3.847.46. ¿Ya? Pero ustedes me dirán, profesor, pero no cuadra, ¿no? Porque a simple vista no cuadra, ¿no es cierto? Sumamos. No cuadra, ¿no? Existe una diferencia. A ver, vamos a ver. ¿Por cuánto existe una diferencia? Y vamos a encontrar esa diferencia. Por 847.46. ¿Y dónde está esto? Está aquí, en estado de resultados integrales. Entonces, esta información va a aparecer aquí una vez que tengan el resultado del estado de resultados integrales, ¿no? El resultado, la utilidad neta, cuando obtienen ustedes, va a reflejar en esta parte de resultados acumulados o resultado del ejercicio, ¿no? En este caso, resultado del ejercicio, ¿no? ¿Cuánto? En este caso todavía no estamos hablando ni de gastos, ni de costos, nada. Simplemente con este importe, ¿ya? Cuadra, cuadra, ¿no? Ah, chicos. Fácil, difícil, no se entiende, preguntas, hasta aquí. ¿Por qué muchos dicen que no les cuadra el estado de situación financiera, el estado de los resultados integrales? Me hace sufrir. Si es de esta manera, es sencillo. Se ve sencillo, ¿no? ¿Alguna consulta? Ya saben entonces, chicos, ¿verdad? Del elemento 1 al elemento 5 es normalmente para poder desarrollar todo
el estado de situación financiera, con excepción de estado de resultados, ¿no? De resultados del ejercicio, esta parte de aquí, ¿no? Este dato va a salir del estado de resultados integrales. ¿Ya? Bien. A ver, esto vamos a necesitar por aquí. Ya, ya chicos, bien. Entonces seguimos hablando, ahora ya pasamos a las cuentas contables de, en este caso, del estado de resultados integrales, ¿no? Ya. ¿Quiénes lo conforman estas cuentas contables del estado de resultados integrales? Conforman el elemento 6 y el elemento 7. ¿Y chicos? Bien chicos, un segundito por favor.
Bien, chicos, continuamos entonces. Ahora entramos a las cuentas del estado de resultados integrales, ¿ya? Decíamos que las cuentas de gastos por naturaleza conforman el elemento 6 de la cuenta 60 hasta la cuenta 68, ¿no? 69, que forma parte del costo de ventas, ¿no? Para determinar costo de ventas, ¿ya? En la clase anterior habíamos determinado cómo se determina el costo de ventas, ¿no es cierto? Bien. Ahora, las cuentas de ingreso por naturaleza, en este caso, conforma el elemento 7, todo lo referente a ventas, o puede ser a tema de descuentos, o cuando exista otro tipo de ingresos, otros ingresos, también puede haber ingresos financieros, ¿no? ¿Ya? Entonces está conformado el elemento, no, perdón, cuenta 70, 78, 79, dentro del elemento 7, ¿no? De cierta forma, con algunas excepciones que ya vamos a ver, ¿ya? Entonces, hablemos de estos dos elementos, elemento 6 y elemento 7, ¿ya? En este caso ya no sería activo, pasivo, patrimonio, ¿no? Sino ya sería, en este caso, ingreso y gasto, ¿no? Ingreso y gasto igual aquí, ingreso, gasto. ¿Ya? ¿Ya? Y aquí ya no sería del 1 al 3, el elemento sería, en este caso si se trata de ingresos, el elemento 7, ¿no? Elemento 7 que está conformado de la cuenta 70 a 79, ¿no? Y gasto sería elemento 6, que en este caso estaría de la cuenta 60 a 69, ¿no? ¿Ya? Que sea más ordenado, ¿ya? Gasto. A ver. Hay que dejarlo así. Bien. ¿Ya? De esta manera, ¿no? Ingresos, si vemos en el lado debe, ¿qué pasa? En este caso sería disminución, ¿no? Si vemos en el lado haber, va en aumento el ingreso, ¿ya? Gastos, si vemos, en este caso en el lado debe, va aumentando el gasto. Y si vemos en el lado haber, quiere decir que disminuye, ¿no? ¿Ya? Ingreso, gasto, ¿no? A ver, un ejemplo, un ejemplo, a ver, de un registro contable para que tenga estos componentes de ingreso y de gasto. O si no, hablemos de ingreso, ¿ya? De ingreso, primero de ingreso, después de gasto. A ver, un ejemplo, alguien que quiere desarrollar un caso, un asiento. ¿Nadie? Ingreso, venta. Ventas. Es un ingreso. ¿Ya? Gastos. Es una compra. ¿Ya? Compras. Compras o gastos también podrían ser.
En este caso, servicio prestado por tercero, ¿no? O podrían ser gastos en pago de servicios básicos, ¿no? ¿Ya? Y estos, ¿dónde se reflejan? Se reflejan en este formato que vamos a dibujar. ¿Ya? El estado de resultados integrales. Conformado por ingresos, costo, o también conocido como costo de venta, gastos, aparece en este caso podría ser otros ingresos, ¿ya? En gastos podría aparecer gastos administrativos, gastos financieros, pero estamos hablando de manera general, ¿ya? En otros ingresos también podría haber ingresos, otros ingresos, por el tema de, en este caso muchas veces pasa el tema del interés que genera a veces algún dinero que puede tener la empresa dentro de un banco, ¿no? Otros ingresos, podría aparecer otros gastos, ¿no? Otros gastos. Pero entiéndase, el estado de resultados integrales está conformado por ingresos, costo, gastos y al final para tener un resultado. Puede ser resultado antes de impuesto, puede ser resultado neta también, ¿no? Pero resultados. Componentes que es ingresos, costo, gasto y resultados conforman el estado de resultados integrales. ¿Ya? Los gastos, luego, resultados. Puede ser aquí resultados antes de impuestos o resultado, en este caso antes de impuestos. Luego, resultado neta, neto, ¿no? De esta manera está el estado de resultados integrales conformado, ¿no? Que trabajan con estas cuentas o se van acumulando el registro de estas cuentas, tanto del elemento 7 como del elemento 6, ¿ya? Y normalmente ocurre por los hechos de compra y venta, ¿no? Lo más cotidiano y lo más lógico, ¿no? ¿Qué pasa cuando ocurre una venta? Simple, se registra un asiento, por ejemplo, vamos a seguir trabajando con debe. A ver. Vamos a trabajar con importes pequeños para entender. Una venta siempre se registra de esta manera, ¿no? 12, 40 y 70, ¿no? Estas son las cuentas principales que se utiliza dentro de un registro de ventas, ¿no? De una operación de venta, ¿no? Pasa que nace una cuenta por cobrar, el íntegro, incluido el IGB, en este caso seguimos trabajando, vamos a trabajar con 2.000 soles, ¿ya? 2.000 soles para diferencia. 2.000 soles, esto entre 1.18 y esto de aquí multiplicado por 0.18. A ver, pregunta, chicos, y responden, por favor, ¿ya? ¿Alguien tiene dudas o problemas con calcular el IGB? Si es así, para ayudarle y explicar. ¿Ya? Ninguno creo, ¿no? ¿Por qué pregunto esto? He tenido otro grupo así similar y a veces uno va avanzando y resulta que en la mitad de clases te preguntan, ¿no? Profesor, ¿cómo se determina el IGB? Entonces, son cosas básicas que estamos entendiendo de cómo funcionan los estados resultados
para ya entrar un poco más a hacer algunos asientos de la parte de dinámica contable, las principales cuentas, luego ya para poder también desarrollar una monografía, ¿no? ¿Ya? Bien. Entonces, ninguno, ¿no? Ahí no tiene problema para poder calcular el IGB. Ya cuando se dice incluido y cuando se dice sin IGB o más IGB, ¿no? Ya, tenían términos cotidianos. Profesor, buenas noches. Sí. ¿Sería posible que me explique, por favor, sobre el IGB? Ya. Más que explicar del tema del IGB, lo que yo les voy a, un poquito entrando al tema del IGB, lo que quiero es que me entiendan cómo, o sea, entiendas cómo se determina el IGB, ¿ya? Porque el IGB también es amplio por el tema del IGB, porque existen pues normatividades, sobre todo el texto único ordenado de la ley del impuesto, de la ley del IGB, ¿no? También es amplio, ¿no? Pero ¿cómo se determina, no? A ver, vamos a, por aquí más abajo nos ubicamos, ¿ya? Determinación del IGB. Recuerdo todavía cuando, chiquillo, cuando había iniciado a estudiar, también tenía esta dificultad, ¿no? Sobre todo en primer ciclo, ¿no? Primer ciclo, ¿ya? Entonces, cuando decían más IGB, incluido IGB, muchas veces había confusión, ¿no? A ver, hablemos de esto, siempre viene en una factura, hablemos de una factura. Que sea factura, no importa si sea de compra o de venta, pero simplemente factura. Una factura. Una factura siempre va a venir de esta manera, ¿no? Dibujamos un poquito. A ver, vamos a decir que este cuadro sea nuestra factura. ¿Ya? Por este lado, cotidianamente viene la razón social, ¿no? La razón social de la empresa, ¿no? Por este lado, normal viene lo que es el número y serie, ¿no? Número, en este caso serie y número, perdón. Serie y número, ¿no? Puede ser en este caso, hoy en día ya la mayoría de las empresas manejan facturas electrónicas. Entonces, que sea F01, el número siempre sea 1000, ¿no? Ya. 1000. Entonces viene aquí esta parte más importante. ¿No? Entonces, base imponible. Completa con base imponible, IGB y total. ¿Ya? Cuando te dicen más IGB, lo típico, o te dicen no está incluido IGB, estos son los términos que se utilizan más, ¿no? ¿Ya? Te están dando este dato de aquí. ¿Ya? O si utilizan en una pregunta, en un ejercicio, por ejemplo, incluido IGB. Incluido IGB, ¿no? O pasa que no te dicen nada, ¿no? Pasa que no te dicen nada, simplemente te dicen se vendió mercadería valorizado, en este caso, según registro de ventas o qué sé yo, ¿no? Se vende mercadería en este caso por el importe de 10.000 y no te dicen más, ¿no? No te dicen si el IGB está incluido, no sé, ¿no? Simplemente dicen que se vendió mercadería por el importe de 10.000 soles. Se sobreentiende que ese importe de 10.000 soles está incluido IGB, ¿no? Pasa que no te dicen nada, ¿ya? No te dan datos adicionales, ¿no? Significa que te están dando este importe de aquí. ¿Ya? Ya, profesor, pero ahora, ¿cómo se calcula? ¿No? Hablemos del importe de 10.000 soles.
Hablemos de un importe, en este caso, por aquí vamos a poner para entender, 10.000 soles. 10.000 en total, incluido IGB. Entonces, ya te estoy diciendo 10.000 soles, incluido IGB, significa que esto va aquí, ¿no es cierto? 10.000 soles, ¿no? Bien. Y ahora, pues, pero va a determinar el IGB y base imponible, simple. Divides, división, aplican la división. En este caso, la división, como decía, división, entre 1.18. Multiplican por 0.18. Entonces, ¿qué hacemos? Control igual, en este caso flecha igual, este importe entre 1.18. ¿no? Queremos saber el IGB, simple, ese mismo importe, ese resultado, multiplicamos por 0.18. Llevemos a 2 dígitos. ¿Ya? La suma de ambos, 10.000, 10.000. ¿no? Entonces, este detalle es en la factura. Entonces, si te dice un ejercicio, ¿no? En este caso, se compra mercadería valorizado en 8.474.58 más IGB. Significa que solo te ha dado este dato y tú tienes que agregarle el IGB. En este caso, aumentarlo, ¿no? ¿Ya? O significa, o que te digan, se vendió mercadería por el importe de 8.474.58, el cual no está incluido IGB, ¿no? Puede ser el caso, ¿no? Entonces significa que te están dando este dato. Y ahora si te dicen, se vendió mercadería o se compra mercadería, en este caso, por el importe de 10.000 soles, el cual está incluido IGB, significa que te están dando este dato. ¿Cómo puedes calcular? Ya te di esta pequeña fórmula para que tú puedas calcular, ¿no? Bien, ¿se entiende o alguna duda más? ¿Se entiende, no? Ya, entonces, de esta manera se determina el IGB, ¿no? Cuando es más, le agregas, cuando te dicen más IGB, o no está incluido IGB, le agregas el IGB. ¿Ya? Te están dando este resultado, y si no te dicen nada, o está incluido IGB, te están dando el resultado. El total, ¿no? ¿Ya? ¿Algo más? Tema del IGB, yo creo que sería eso todo, ¿no? Y esto se lleva a un asiento contable, ¿no? A ver, llevemos esto a un asiento contable. Esto llevemos a un asiento contable. En este caso tendríamos que cobrar este importe si se trata de una venta. Vamos a decir que esto es una venta, ahora vamos a convertirla en venta. ¿Ya? Vamos a convertirla en venta, entonces llevamos esto a un asiento. ¿Qué significa? Significa que vamos a cobrar el total, ¿no? Siempre, recuérdense, el total siempre va a estar con esta cuenta 12, ¿no? El IGB con esta cuenta 40 y el base imponible es el ingreso, en realidad, ¿no? Pero ¿por qué, profesor? ¿Por qué no 10.000 ingresos? No, recuérdense siempre que cuando realizan una venta ustedes, así sea el cliente que no te va a pedir facturas, solamente te va a pedir por una boleta, significa que tú le estás cobrando incluido IGB, ¿ya? Muchos de los empresarios o muchos, sobre todo personas naturales que tienen pequeños negocios, confunden bastante esto, ¿no? Te dicen, si quieres factura, a mí me van a cobrar IGB, por lo tanto me tienes que pagar, ¿no? Te quieren subir el precio, ¿no? Pero lo cual no es correcto, ¿ya? Lo cual no es correcto porque se supone que el precio que te ofrecen en un determinado venta que estás pactando deben ser claros, ¿no? Pero pasa que en los supermercados o algunas empresas sí son claros, inclusive ahí dice, te dan un precio y al inferior, de manera pequeña, dice, sin IGB, dice, ¿no? Sin IGB, o no está incluido IGB, ¿no? O dicen,
Este es el precio más IGB, nada más lo ponen. No le ponen el importe, ¿no? ¿Ya? Trabajemos con este dato, entonces, a ver. 10.000, siempre vamos a cobrar el total incluido el IGB, ¿no? Con todo el IGB. Entonces, este 10.000 iría aquí. 10.000. Y este 8.000 sería el ingreso. Y el 40 sería el IGB. Y este IGB se va a convertir en una obligación. Obligación. ¿Y obligación se convierte en qué? Una obligación se convierte en pasivo, ¿no? ¿Ya? Ya. Seguimos. Asiento de ventas, pero nuestra finalidad era poder, pues, el estado de resultados integrales, cómo va reflejándose, ¿no? A ver, hablemos de una compra más, una compra, un registro de una compra. En las compras, ¿qué se utiliza? ¿Qué cuentas se utilizan? Se cuenta. A ver, ¿qué cuentas? A ver, ¿alguien? ¿Qué cuentas contables? Estamos hablando a nivel de 2 dígitos, cuentas principales nada más, no estamos entrando en el detalle. A ver, Diana, ¿qué cuentas utilizo en una compra? Diana, ¿nada? En una compra se utiliza la cuenta 60. Luego aparece la cuenta 16, IGB por acreditar, y una cuenta del pasivo, una obligación con nuestro proveedor 42, ¿no? Vamos a trabajar con 5.000, ¿ya? 5.000, ¿cómo va? A ver. En este caso pasa que cuando nosotros compramos tenemos que cancelarle todo al 100%. Tenemos que pagar todo, ¿no es cierto? En este caso, si estamos hablando de 5.000, pagaríamos los 5.000 soles, ¿no es cierto? Y una obligación, cuando nosotros vemos en el lado, a ver, una cuenta del pasivo, significa que nace nuestra obligación por pagar en este caso, a nuestro proveedor. Ya, por eso va en el lado, a ver, ¿no? Si iría en este lado, en el lado debe, una cuenta del pasivo, significaría que nosotros estamos cancelando esa deuda, o sea, le estamos pagando. En ese caso va en el lado debe, ¿no? Pero recién están haciendo la obligación para nosotros. Ya, todavía no le estamos pagando. ¿Listo? Cuenta 60 va a ir base imponible, ¿no? Entre 1.18. Y este resultado decíamos que tenemos que multiplicar por 0.18, ¿no? ¿Ya? Llevamos a 2 dígitos. Bien. Y en estos registros tiene que cumplir la partida doble. Mira, suma 10.000 y suma 10.000. Suma 10.000 y suma 5.000, perdón. 5.000, 5.000, ¿no? ¿Ya? Entonces, a ver, con estos simples 2 registros de venta, de compra, a ver, ¿cómo nos va en el estado de resultados? A ver. Decíamos que el estado de resultados se trabaja con el elemento, recuerden chicos, con el elemento 6 y con el elemento 7, ¿ya? Con el elemento 6 y 7. ¿Listo? Con estos 2 elementos. Entonces, si vemos nuestro registro, aparece cuentas de otros elementos, del elemento 1, del elemento 4, ¿no? Pasa lo mismo aquí, del elemento 1, del elemento 4.
Entonces, simplemente nosotros trabajaríamos con estas cuentas 60 y 70, ¿no? Elementos que conforman elementos 6 y 7, que son de ingresos y de gastos, ¿ya? Si hablamos de ingreso, aquí se iría acumulando este importe, ¿ya? Y si hablamos de gastos o costo, en este caso sería costo de venta, ¿ya? Costo de venta. ¿Cómo se determina el costo de venta? A ver, para los que han estado en la clase anterior. Determinación del costo de venta. Por aquí vamos a hacer, ¿ya? Determinación de costo de venta. ¿Cómo se determina el costo de venta? ¿Cuál es esa pequeña fórmula que nosotros habíamos hecho en la clase anterior? A ver, Diana, Gianina, Liz. A ver, señores, ¿cuál era esa fórmula? Esta pequeña fórmula que es bien aplicado, inventario inicial, compras e inventario final, ¿no? Aquí era más y esto era menos, ¿no? Y para darnos el resultado de costo de venta, ¿no? ¿No es cierto? Determinación del costo de venta, con esta fórmula. A ver, en nuestro caso, inventario inicial, ¿tenemos algún dato? No tenemos ningún dato, ¿no? Tenemos compras, en este pequeño ejercicio que hemos planteado, tenemos compras por el importe de, no, en este caso compras, claro, por el importe de este importe de aquí. ¿Ya? ¿Tenemos inventario final? No tenemos datos del inventario final, entonces 0. Entonces, a ver, vamos a determinar el costo de ventas. Igual, inventario inicial más compras menos inventario final. ¿Cuánto es el costo de ventas? 4.237.29. Y este dato va a ir aquí, en costo de ventas. ¿Ya? Si nos damos cuenta, esta venta que se ha realizado para poder vender, para poder generar toda esta operación de venta, dicha mercadería que habíamos vendido, por una suposición que hemos hecho una venta, quiere decir que hemos gastado este importe de 4.237 para producir 8.474, para generar en este caso, ¿no? Perdón, para generar en este caso, ¿ya? Entonces, ingresos, costo de venta, gastos, si es que lo hubiera, cuando hay gastos, por ejemplo, en este caso, si pagamos un servicio, ¿no? Un servicio, qué sé yo, luz, agua, teléfono, etcétera, ¿no? Puede haber, ¿no? Vamos a ponerle un importe, qué sé yo, 1.000 soles, ¿no? Puede haber otros ingresos, podría haber, ¿ya? Pero estos son los más típicos o casos que día a día se presentan en la realidad, ¿no? Ahora, ¿cómo obtengo el resultado antes de impuesto? De la siguiente manera. Control igual, ingresos, simple, ¿no? Son suma y restas, ¿no? Restamos menos costo de ventas, menos gastos, y si es que hubiera otros ingresos, más ingresos, y si es que hubiera otros gastos, menos otros gastos. Entonces, eso sería el resultado. El resultado antes de impuestos. En este caso, si aplicamos el impuesto a la renta, vamos a decir que sea el impuesto a la renta, en este caso es 29.5%, ¿no? ¿Ya?
A este resultado se le aplica el impuesto a la renta, ¿no? En este caso sería 0.295, ¿no? A ver, entonces esto sería el impuesto a la renta, ¿no? ¿Estamos bien? A ver. Esto por 29.5%. Sí, estamos bien. ¿Ya? Queremos saber el resultado neto. Esto sería esto, el resultado antes de impuesto, menos el impuesto a la renta. ¿No? Y tendríamos un resultado neto de 2.282.29. ¿Ya? ¿Fácil? ¿Fácil, sí o no? ¿Qué dicen, chicos? ¿Fácil o difícil? A ver, Janina, ¿qué dices? ¿Fácil? ¿Difícil? Diana, Liz. Ok, Diana. Claro, con datos simples es fácil. La cuestión es que entienden, Sí, quiero que me entiendan cómo se va armando el estado de resultados, el estado de situación financiera, cómo va ahí jugando los números para luego para poder tener un resultado, ¿no? Muchas veces solo nos enfocamos en realizar los asientos, cosa que a mí también en algún momento me ha pasado cuando recién estaba aprendiendo esta materia de contabilidad, sobre todo en los primeros ciclos. Si me hubiesen explicado de esta manera, para mí hubiese sido más fácil poder entender cómo se va formando el estado de resultados integrales y el estado de situación financiera, ¿no? ¿Qué pasa? Que sí, conmigo se profesor. enfocaban, perdón, sí. Sí, es lo que le quería decir. Y me parece que con la práctica uno va adquiriendo más, uno se adecua más a los, se me ha ido la palabra en estos momentos, ¿no? A todos los conceptos, a cómo aplicarlos. Con la práctica, con el uso, uno se le hace Claro. más familiar y lo puede aplicar, lo puede conocer. Ah, sí, tienes razón. O sea, con la práctica uno se va dando cuenta en realidad cómo estaba, ¿no? Que era, en realidad era simple, ¿no? Era simple. Cuando uno inicia, piensa que es un poquito complicado, ¿no? Tenía un caso, por ejemplo, un chiquillo que quería abandonar, ¿no? Quería dejar su carrera de contabilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque no entendía, no entendía los asientos contables. Entonces, la recomendación es que practiquen bastante en los asientos contables, ¿no? Practiquen porque hoy en día es fácil, ¿no? Cualquiera puede realizar los asientos contables con los sistemas que existen, ¿no? Todo es mecánico, ¿no? Pero ¿qué pasa si no comprendes o si no entiendes lo que estás haciendo? El equipo o el software no piensa, no analiza, simplemente va a aceptar todos los datos que tú puedes cargar, ¿no? Entonces, poquito de análisis y práctica es sencillo la contabilidad. ¿Sí, chicos? Bien, entonces continuamos. A ver. ¿Alguna pregunta que puedan tener? Bien, entonces seguimos en esta situación de aquí. Ya. Sobre todo para los que recién están iniciando con el asiento contable, con los asientos. Debe y haber, ¿no? Siempre esta palabra debe y haber, ¿no? Debe cuando ingresa y haber cuando sale, ¿ya? Debe, siempre habíamos hablado de esto. A ver, en la clase anterior creo que ya les dije.
elemento elemento, hablemos elemento 1, elemento 2, elemento 3, elemento 4, elemento 5, elemento, en este caso, de estos 5 elementos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa nosotros cuando realizamos, a ver, una operación, por ejemplo, ¿no? Compra 60, 16 y 42. Venta 12, 40 y 70, ¿no? Ya, con estas dos operaciones. Vamos a hablar con 1000 soles, vamos a trabajar con, perdón, en este caso con 1000 soles. Este lado debe. Y a ver, con el mismo importe, 1000 soles. Entre uno, perdón. Sería 152.54 y aquí sería 847.46. Y aquí sería 6, inclusive aquí 7, ¿no? 7, ya. Elementos, ¿ya? De los elementos. Debe haber. Recuerden, chicos, siempre, el elemento 1, fíjense, van a verlo, siempre inicia con 1. Y en la mayoría de las ocasiones van a verlo en el lado debe, ¿no? ¿Ya? Luego, si se dan cuenta, en el lado debe, el elemento 2, en este caso, no hemos utilizado el elemento 2, pero en este caso sería, por ejemplo, compra de mercadería, en este caso, ¿no? 20 a la 61, ¿no? 847.46 y este lado 847.46, ¿no? Chicos o señores, para los que tal vez no están entendiendo cómo debe ser, no se preocupen que también vamos a desarrollar las dinámicas cuenta por cuenta y ahí vamos a ir entendiendo más. ¿Ya? Los que ya me captan saben de las cosas que estamos hablando, ¿no? 20 es cuando ingresa al almacén, ¿no? Esto por variación de existencia o de inventario, ¿no? Variación de inventario ahora. Ya, entonces decíamos, 1, por naturaleza siempre va a iniciar con 1 y por el mismo hecho, por costumbre, siempre va a ir en el lado debe. ¿Ya? Entonces, mira, fíjense en el lado debe. ¿Ya? Una cuenta del 42, por su mismo uso, siempre va a ir en el lado haber y en el lado haber. Fíjense. ¿Ya? Elemento 4 inicia con la cuenta con 4 y va a ir en el lado haber, por su propia naturaleza, ¿no? ¿No? Luego, si nos damos cuenta de esta cuenta 60, siempre va a ir en el lado debe, tema de gasto, fíjense. Ya, y esto es una simple compra, ¿no? Siempre guíense por lo que inicia. 6, inicia con la cuenta 60, compra, inicia con la 6, con el elemento 6, aquí está. Con 1 inicia esta aquí, va en el lado debe. Hace un ejercicio de memoria, ¿no? 42, que empieza con 4, elemento 4, ¿a dónde va? En el lado haber. ¿Ya? ¿Qué ocurre en la venta? En la venta, mira, elemento 1, ¿ya? Elemento 1 va en el lado debe, inicia 12, 12, ¿no? Cuentas por cobrar, en el lado debe, de una venta. 40, en el lado haber, en el lado haber. Inicia con 4, inicia con 4.
Ahora, si hablamos de ingreso, 70. Inicia elemento 7, que inicia con 7. Va en el lado, a ver. No. En este caso, en elemento 2, cuenta 20. En el lado, debe. ¿Ya? Tema de 61. Decíamos en el elemento 6 hay excepciones y una de las excepciones es la cuenta 61. ¿No? Excepciones también cuenta 39 excepciones. ¿Ya? De esas cuentas de excepciones vamos a profundizar un poco más adelante. ¿Ya? Hay excepciones que son mínimas. ¿Ya? Por cierto. Listo, señores. Entonces, hasta aquí hemos podido avanzar todo lo que se pudo. Ya vamos a entrar a otro punto en la siguiente clase. Señores, ¿listo? ¿O alguna pregunta para ya finalizar? ¿Preguntas? Por mi parte, ninguna pregunta, profesor. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a ustedes, más bien, un buen fin de semana y nos encontramos la próxima semana. Bien, señores, bien, eso sería todo por hoy. Muchas gracias.